Vamos ahora, hermanos, los invito a que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo número 21, y vamos a leer algunos versículos. Les voy a dar oportunidad que lo encuentren. El tema que he de hablarles esta mañana es un tema basado en Primera de Samuel, capítulo número 21, y vamos a leer los versículos del 1 hasta que termina el capítulo 21, que son solamente 15 versículos, y después nos vamos a ir al 22, capítulo 22, versículo del 1 al 5. Recuerden que la Biblia no tiene capítulos ni versículos. Este libro, ya cuando se hizo la traducción, se pusieron capítulos y versículos, así que no haga caso a los versos, es una historia que va corrida. Es una historia, recuerden que los libros de Samuel, ¿verdad? Son libros históricos, son libros históricos. Así que vamos a ir y les voy a pedir que vayamos a nuestras Biblias. Primer libro de Samuel, capítulo número 21. Vamos a leer todo el capítulo, que son 15 versículos, parece, y después nos vamos a ir al capítulo 22 y vamos a leer el versículo del 1 al 5, que en realidad vamos a leer 20 versículos, ¿ok? Con 20 versículos vamos a tratar de explicarles esta mañana lo que Dios quiere hablarnos para usted y para mí. Amén. ¿Ya lo han encontrado? Primera de Samuel 21. ¿Ok? Vino David a Nob. Nob. ¿Ok? Acuérdense los nombres. ¿Ok? Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro. Y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora, pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Versículo número 5. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote les dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que ellos fueron quitados. Y estando ahí aquel día detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé mi mano, mi espada, ni mis armas, por cuanto a la orden del rey era apremiante. Versículo número 9. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo, detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este a mi casa? Capítulo 22, versículo número 1. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam.
Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. ¿Qué es lo que hemos leído el día de hoy? ¿Sabes? ¿Sabes qué es tocar fondo? ¿Has tocado fondo? Esta es nuestra cuarta semana de confinamiento aquí en Cross Tower y no hay buenas noticias por lo pronto. El futuro no se ve muy prometedor, se los digo sinceramente. Pero ¿cuál es el mensaje que hemos leído esta mañana? Vemos en esta historia, hermanos, amigos, cómo es que el rey David tocó fondo. David, hermanos, nunca se imaginó que algunos años atrás Samuel le había ungido como rey y después, algún tiempo para atrás, había David vencido a Goliat con una piedra del arroyo, y algún tiempo más para atrás había oído que las mujeres de la ciudad cantaban al unísono: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. David nunca se imaginó que iba a pasar por esta situación. ¿Cómo saldremos de esta crisis? ¿Cómo saldremos de esta situación que está pasando en nuestro mundo actual? ¿Saldremos más espirituales cuando vengamos a la iglesia en unos meses prontos? ¿O ya nuestro espíritu estará apagado? Esta historia que he de contarles, hermanos, esta mañana nos cuenta, es como un ungido de Dios tocó fondo. Eso quiere decir que Dios no respeta eso. Dios a todos y cada uno de nosotros nos hará que toquemos fondo para que comprendamos su gloria, para que comprendamos su palabra, porque Él nos está preparando para algo mucho mejor. ¿Cómo es que el ungido de Dios tocó fondo? A veces nos preguntamos cómo es, qué es lo que está pasando, por qué mi ser querido murió, por qué perdí mi trabajo, por qué está pasando esto en mi matrimonio, si soy buen cristiano, si trato de ofrendar, si diezmo, si leo la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere darnos a entender en este tiempo? ¿Se ha preguntado? ¿Se ha preguntado por qué estamos pasando esta crisis? Y aquí vemos cómo David va a 6 lugares diferentes, buscando refugio, huyendo de Saúl y de su ejército. El primer lugar que va es a Nob. Nob, hermanos, Nob es un pueblo de levitas, es un pueblo de sacerdotes. Él va a ese lugar, después de ahí se va a Gad, después de ahí se va a las cuevas de Andulam, de ahí se va a Mizpa. En la Biblia, hermanos, encontramos 6 pueblos de Mizpa. Cuando usted lea el Antiguo Testamento y el Nuevo, va a encontrar 6 lugares, pero este lugar no es de Israel, no es del pueblo de Israel, es un lugar de los moabitas. Después de ahí se va a otro lugar que se llama lugar fuerte. Y después de ahí se va a otro lugar que se llama bosque, se llama el bosque. 6 lugares diferentes donde David se va refugiando. Cada vez David se va sintiendo peor. Después de haber haber vencido a Goliat, de estarse sentado en la mesa del rey, donde haber tenido muchos admiradores y muchos admiradores, ha llegado el momento en que David toca fondo. Ha tocado fondo. Y es algo que a veces nos preguntamos usted y yo: ¿cómo es que el ungido de Dios toca fondo? ¿Cómo es que Dios permite que pase esto en nuestro mundo? ¿Cómo un Dios tan misericordioso, cómo un Dios tan bueno, cómo un Dios tan bondadoso hace que usted y yo pasemos por problemas? Veamos en las noticias cómo tanta gente está muriendo. Hasta el día de hoy van miles y miles de personas que están muriendo a causa de esta enfermedad, y las noticias no son buenas.
El futuro no es muy prometedor, pero lo que sí promete, lo que sí es prometedor es la bondad de nuestro Dios. Pero a veces, hermanos, amigos, es necesario que toquemos fondo, porque de esa manera Dios está formando nuestro carácter, está formando nuestro ser. Pero Dios permite que David pase por situaciones buenas y malas. Aunque David era un hombre que agradaba a Dios, además era el ungido de Dios, Dios le hace a David que la pase muy mal. David está huyendo de un rey que quiere matarlo, que lo hace sin dudar, que lo hace sin pensar. Dios está preparando el carácter de David. ¿Sí? Esto está pasando en este mundo, en este mismo momento en el mundo. Debemos reconocer que la humanidad la está pasando muy mal. Dios quiere que reconozcamos que estamos tocando fondo. Recuerdo hace muchos años, cuando yo era niño, bueno, no hace muchos años, claro, ¿verdad, Sofía? No hace muchos años, recuerdo que no sabía nadar. Y después de la escuela salíamos a un río, a un canal, y me daba vergüenza que no sabía nadar, pero nadie sabía. Así que todos me preguntaban, Carlos, ¿sabes nadar? Oh, claro que sí, nado de acá, nado de allá, pero realmente no sabía. Y todos me acuerdo que se acercaban a una pasarela, a un puente, y todos de mi escuela, que estaba en sexto o quinto grado, se aventaban desde arriba del puente hacia el canal, y todas las chicas estaban ahí, todos mis amigos estaban ahí. Entonces yo tenía miedo, ya nos estábamos formando, y yo pensaba, y no sé nadar, ¿qué voy a hacer? Pero un muchachito, un amigo mío que bien me recuerdo, me dijo, mira, si no sabes nadar, aviéntate y cuando toques el fondo, con tus pies, impúlsate hacia arriba. Y eso fue lo que hice. Me acuerdo que la pasarela estaba como unos 5 pies o 5 metros de alto hacia llegar al río, ¿verdad? Y yo dije, pues en el nombre sea de Dios, a que se avergüence de mí o que se ríe de mí o que me ahogue, mejor me ahogo. Y recuerdo que me aventé, pero me acordé bien lo que me dijo este amigo. Cuando llegues al fondo, trata de que con tus pies te impulses, ¿verdad? Hacia arriba. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando llegamos y tocamos fondo, lo que sigue es impulsarnos hacia arriba. David, hermanos, llegó un momento en que tuvo que reconocer que primero hay que humillarse para que después llegue la exaltación. Vemos a un David desesperado. Cuando llegó al pueblo de Nob, que fue la primera parte que llegó, tiene mucha hambre. No solo él, sino también sus amigos y la familia que va con él. Tal desesperación hace que David mienta. Si usted y yo leímos juntos, dice que David le dice al sacerdote, es que Saúl me mandó a una misión secreta. Saúl, el rey, me mandó algo. Inclusive, pues no hemos comido, inclusive no tengo ni armas ni nada porque era algo rápido. Vemos que este David miente. David, siendo hebreo, tiene que convivir, después se va a una ciudad de los filisteos. Según la ley, hermanos, un hebreo no se podía juntar con un pagano. Según la ley, un hombre hebreo, un hombre judío, como lo era el rey David, era increíble que alguien se acercara. ¿Se acuerda usted allá en el libro de Hechos cuando Pedro tiene esa visión allá en Jope, en la casa de Simón el curtidor, donde tiene esa visión para que pudiese ir con Cornelio en Hechos capítulo número 10? Así era mismo David, pero vemos cómo David tuvo que ir a un pueblo filisteo. Y no solamente eso, para que no lo maten, finge ser loco, ¿sí? Empieza a pintar o a rayar la pared, su saliva recorre su barba, y el rey se pregunta, ¿y este loco quién es? Fíjense, tanto tocó fondo David para huir de Saúl, porque tenía miedo de él, que hasta se acerca con sus propios enemigos, ¿sí? ¿Y qué pasó en la cueva de Adulán según nuestra lectura? Dice que David se refugia en la cueva de Adullam, hermanos, pero no solamente él, sino que cuando él está refugiado ahí, llegan muchas personas, gentes que tenían muchas deudas, gentes que estaban enfermas, gentes que necesitaban de ayuda. Y no solamente esa gente llega, sino también llega su papá Isaí
Isaí, y también llega su mamá, y también llegan sus otros 7 hermanos. Recuerden que eran 8 hermanos. Así que David no solamente está angustiado por su propia seguridad, está angustiado por su propia salud, sino que ahora llega otras gentes ahí. No son soldados rasos, no son soldados listos para la guerra, son gente enferma, son gente con muchas deshabilidades, gente que no sabe pelear. Muchos lo seguían, pero no eran soldados. Y estando en la cueva de Adulam, David escribió los mejores salmos. ¿Qué es lo que vemos aquí? David se encuentra tan desesperado que llega el momento en que toca fondo. Aún así, podemos ver en la historia, hermanos, aún así en todo esto que pasó David, Dios sigue protegiendo a David, aunque tocó fondo. Dios lo tiene rodeado como un muro. Dios provee a David, aunque sea panes de la proposición, aunque sean esos 5 panes que les dio. Si usted leyó, dijo el sacerdote, solamente tengo 5 panes. ¿Se acuerdan qué significa el número 5? La gracia. Esos 5 panes pudo alimentar al pueblo, o mejor, pudo alimentar a David y a la gente que le seguía. Aunque sea así, Dios, hermanos, guarda a David en la cueva de Adulán. ¿Sí? ¿Cómo cree que David y su gente duraron meses en esas cuevas en medio del desierto de Judea? ¿Cómo tomaban agua si es un desierto? ¿Cómo podían comer si no hay nada que matar, no hay nada que cazar? Dios, hermanos, aunque la Biblia no nos cuenta tanto de esa historia, pasaron meses escondidos, no solamente ellos ahí con sus padres, con sus amigos, con la gente que tenía ciertas necesidades. Dios, hermanos, Dios provee. Dios le mandó después un profeta a decirle a dónde tenía que ir, porque Dios, hermanos, está en control de todas las cosas. Dios está en control de cada situación de nuestra vida. Pero tenemos que aceptar que hemos tocado fondo. Esta sociedad en que vivimos, este mundo que está aquí, donde estamos usted y yo viviendo, este país y muchos de los países, tenemos que reconocer que hemos tocado fondo, que solamente el único que nos puede ayudar es Dios el Todopoderoso. Dios es un Dios que tiene control de todas las cosas. Aún en medio de todo esto, el Señor está con nosotros siempre. La mano del Señor está limpiando este planeta. El ejemplo de David nos enseña que Dios nos disciplina para hacer ¿qué? Mejores. Este sería el 4º domingo que no estamos juntos como iglesia en el edificio. Pero ¿cómo seremos después que esto acabe? Si seguimos leyendo la historia de David, nos encontramos que después de muchos años, David se levantó para ser ungido como rey de Israel por 40 años. Pero antes que fuese ungido como rey, primero tuvo que humillarse, primero tuvo que batallar, primero tuvo que sufrir, primero tuvo que pasar vergüenzas. Como ese pequeño hombre de aquella ciudad de Belén, de Judea, pudo ser rey? Dios no lo eligió por su fuerza, por su altura, por su belleza. Dios eligió a David por su corazón. Dice la palabra de Dios que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Aún en medio de todo esto, usted confía en Dios. Usted permanezca fiel a Dios, allá en sus hogares, allá en su casa, allá en su trabajo, allá donde usted esté esta mañana, confíe en Dios. No se haga usted la víctima. No haga que está pasando esto, que está pasando lo otro. Confíe en Dios y confíe en las autoridades, porque Dios puso a las autoridades, Dios puso a los gobiernos, Dios puso cada cosa para bendecirnos, para ayudarnos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es una gran bendición que podamos hoy, esta mañana, encontrar en la palabra de Dios la confianza. Si seguimos leyendo esta historia, encontraremos que entonces Dios bendijo a David y lo hizo que construyera la ciudad de Sión. ¿Sabe usted cuál es la ciudad de Sión? Jerusalén. Jerusalén, que significa la ciudad de la paz, que significa la ciudad de la paz.
Allí estaban los jebuseos en ese tiempo. Ahí vivían los jebuseos. La tribu de Benjamín le tocaba ese pedazo de tierra. No podían sacarlos. Entonces llamaron a la tribu de Judá, a la tribu de Judá, de León de Judá, y sacaron a los jebuseos de ahí. Y dijo David: este será Jerusalén, la ciudad de Sión, que significa monumento a qué? A la santidad, a la paz y a la justicia. Y ahí mismo enseguida estaba el monte Moría, donde se encontró ahí el monte del tabernáculo. Por eso dice el salmista, por eso escribe David: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Usted y yo, hermanos, volteemos hacia los montes, volteemos hacia donde está nuestro Dios. No somos víctimas nosotros, no nos hagamos víctimas de lo que está pasando. Somos responsables de lo que está pasando. El mundo, nosotros mismos como iglesia, nos hemos alejado de Dios y Dios está llamándonos a cuentas. Para que pueda haber una exaltación, primero tiene que haber una humillación. Antes de la exaltación debe venir primero la humillación. Muchos líderes políticos de hoy día se están humillando, hablando públicamente que solo Dios, el Dios de Israel, puede ayudarles. ¿Y qué de nosotros? ¿Y qué de nosotros? Tenemos que humillarnos delante de Dios y seremos exaltados. David se hizo el loco, se humilló, empezó a escupir saliva, válgame la redundancia, y se manchaba toda su barba, y la gente decía: ¿y este loco? ¿Qué trae? Fue al pueblo de Mizpa con Moab, al rey moabita, su enemigo, y le dijo: por favor, atienda a mi papá y a mi mamá. Cuídalos, por favor, mientras yo no estoy aquí. Se tuvo que humillar pidiendo favores a gente que no era del pueblo de Israel. Se tuvo que humillar yéndose al bosque a esconderse. Se tuvo que humillar yéndose al lugar fuerte. Estuvo yendo de un lado a otro. Pero después de que pasó eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Para que Dios nos pueda rescatar de esta situación, debemos humillarnos y veamos y que tengamos, que Dios tenga misericordia de su pueblo. Dios tiene misericordia de su pueblo hasta el día de hoy. Estando David, el rey David, después de muchos años en su vejez, escribió un salmo y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en sombra y de valle, aunque ande en un lugar oscuro, aunque ande en cualquier situación, aunque ande en una situación difícil, Él es nuestro pastor. Quiero o les invito a que vayamos ahí al Salmo 23. Este es un salmo muy bonito que muchos no lo sabemos de memoria, pero muchos no sabemos cuándo lo escribió. Yo quiero darles un tip esta mañana. Este salmo no lo escribió David cuando estaba muy joven. Este salmo no lo escribió David cuando estaba en opulencia, cuando era un rey poderoso. Este salmo lo escribió David cuando sus ojos empezaron a oscurecerse, cuando su vida empezó a acabarse, cuando su tiempo estaba por terminarse. Ese salmo lo escribió David porque reconoce que tocó fondo y que se humilló y que Dios lo exaltó. Salmo capítulo 23, versículo 1. Jehová, ¿qué? Es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué? Me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor
de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este maravilloso himno de confianza, David presenta a Jehová como el gran pastor, quien hace provisión y cuida de las ovejas, y toma y como también como anfitrión misericordioso, que protege y provee abundantemente para todos. Encontramos en esta lectura que Dios nos va a proveer siempre. No sabemos qué pase después. Hoy estamos aquí a 5 o a 6, 5 de abril. No parece domingo porque no estamos todos reunidos. Extraño cada domingo cuando nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿a dónde vamos a comer? ¿O qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y estamos todos ahí en el lobby y extraño todo eso. No sabemos cuándo venga, pero lo que sí sabemos es que Dios nos va a proteger siempre. No sabemos cómo acabe esto. Ya en México, que estaba muy que no pasaba nada, ya están preocupados. Ya vemos que playas están cerradas. Gente que se burlaba, que no era cierto, que no pasa esto. Ahora vemos que ya lo están tomando en serio. Ahora pensamos que mucha gente va a buscar a Dios, pero a veces puede ser demasiado tarde. Yo les quiero animar en el nombre del Señor Jesucristo a seguir adelante, a seguir confiando en Él. No tentemos a Dios. Y digamos, yo ando en la calle, acabo Dios me ayuda. Tenga cuidado, porque Dios no debe ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Busquemos a Dios antes de que sea demasiado tarde. Toquemos fondo. A muchos nos ha pasado esto, pero hoy vemos con gran tristeza que en el mundo está pasando esto. Yo les amo y les animo en el Señor a que podamos seguir, aunque sea así. Los invito el miércoles en nuestra clase virtual y espero en el Señor que esto termine pronto. Pero si no es de terminar, si no de acabar, si llegase alguna enfermedad entre nosotros, sabemos muy bien que esta vida no es el final de todo. Sabemos, si estamos aquí, sabemos que Dios nos va a proveer. Dice Romanos capítulo 8. Y sabemos bien que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Aprendamos de esta historia de David. Aprendamos de esa historia que tocó fondo, un ungido de Dios, pero que después de su humillación vino la exaltación. Esto que está pasando aquí es una parte, hermanos, porque si usted recuerda la historia allá en el libro de Crónicas, cuando fue puesto David como rey de Israel, ¿verdad? Ya David no es un joven, no es un joven con miedos, con temores, ya es un hombre fuerte, un hombre valiente, pero un hombre que tiene toda la confianza en Dios, su Dios, que siempre estuvo con él. Después de la humillación, ¿viene qué? La exaltación. Pero para eso tenemos que reconocer que Él viene pronto. Vamos a terminar, hermanos, cantando un himno y después vamos a orar. En la oración vamos a dar tiempo. Si usted tiene alguna petición, háganosla saber, ya sea por texto, ya sea por esta página o ya sea por el grupo. Recuerden que el grupo de WhatsApp que tenemos no es para dar otras noticias, es solamente para el grupo, para nosotros, para animarnos, para motivarnos, ¿verdad? Así que le imploro en el nombre del Señor que usemos estos medios correctamente, usemos estos medios para orar, para mandar peticiones, usemos estos medios porque no nos podemos ver. Yo tengo la oportunidad de ver a mis vecinos, ahí a la familia Herrera que está por ahí, o hablar con la familia
Solís, o ayer vi a Paco y a Silvia, me da mucho gusto verlos, ¿verdad? ¿Cómo Paco está más delgado y yo estoy más gordo? No entiendo eso. Bueno, sí entiendo, pero como más, Paco dice de Chivis que por su buena suerte está flaco. Me da gusto ver a todos, sea por este medio o por Zoom, ¿verdad? O en persona. Y les animo en el nombre del Señor que seamos bendición a otros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos y en tu lugar, te damos gracias porque nos has permitido reunirnos, aunque sea de esta manera. Te pedimos por las familias que nos proveen esta oportunidad de estar aquí, por las familias representadas, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, por los hermanos varones, Señor, para que ellos influyan en sus hijos, en su esposa, porque son la cabeza. Tú los has puesto como cabeza de familia. Pero también por sus hermanas, que aún sus esposos no son convertidos, Señor. Bendícelas a ellas, cuídalas mucho. Por sus hermanas que están más grandes de edad, Señor, que están expuestos a este virus, cuídalas mucho. Nuestra hermana Rosa, nuestra hermana Faustina, nuestra hermana Ana, la mamá de nuestra hermana Luz. Señor, te pedimos que seas por nuestra hermana Marta Villa. Te pedimos, Señor, que seas con nuestra hermana Lili. Cuídala mucho, Señor. Te pedimos por todos nuestros ancianos de la congregación. Te pedimos por nuestros hijos, Señor. Bendícelos, cuídalos. Bendice nuestros trabajos. Bendice nuestra familia. Bendice nuestras finanzas. Bendice a cada una de la gente que nos rodea. Te pedimos, Señor, por Kelly, el esposo de nuestra hermana Argenis. Bendícelo a él. Te pedimos por Joe, el esposo de nuestra hermana Norma. Cuídalo mucho. Bendícelo a él. Gracias, Señor, porque de una forma u otra, tú estás siempre con nosotros. Te pedimos, Señor, por las peticiones que hemos recibido esta mañana. Te pedimos, Señor, por Isidro, el hijo de nuestra hermana Guille, por sus hijos en general. Te pedimos, Señor, por los enfermos, por los que han perdido su trabajo. Te pedimos por esa congregación, que cuando llegue el día de reunirnos, vengamos con ánimo, vengamos con fuerza, vengamos con mucho ánimo de predicar tu palabra. Señor, que esto no sea una forma solamente de escondernos, sino también que sea una forma de exponer tu palabra. Que nuestros posts en las redes sociales no sean para hablar de nosotros, no sean para hablar de lo que hago o de lo que no hago, que sean para hablar de tu santo nombre. Que demos un testimonio con una buena actitud, que demos un buen testimonio con una buena aceptación de todo lo que haces es para honra y gloria. Que todo lo que haces es para llamarnos la atención. Te pedimos, Señor, para que todo esto que está pasando, tú tengas misericordia de tu pueblo y que tengas misericordia de tu iglesia, que nos cuides, que nos protejas, pero sabiendo bien que cumplamos y demos un buen testimonio haciendo lo que el gobierno nos pide, porque tú los has puesto a ellos como gobierno y has puesto a los médicos para que nos ayuden, pero sabiendo que tú tienes todo el poder. Te pedimos, Señor, que nos despidas de este lugar. Lleva a Eduardo y a Sofi con bien a su casa. Llévame a mí bien a mi casa. Y que el día de mañana empecemos una semana de trabajo, de bendición, y que estemos positivos, Señor. Que si alguien nos habla o nos ve por alguna red social, que sea para bendición, que sea para dar un testimonio, que sea para qué, para que hablemos de tu nombre y para que nos acerquemos, que alcancemos a oír el grito que tienes para nosotros, para acercarnos a tu camino. Te pedimos, Señor, todo esto en nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y esperamos vernos pronto. Amén.